Bendigo tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret en este momento, y quiero compartir una palabra que está en Primera de Pedro y la quiero compartir porque es importante que nosotros hablemos de la santidad de Dios en nuestra vida. Y quiero leer estos versos bíblicos que están en Primera de Pedro capítulo 1, versos 14, 15 y 16. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En manera de introducción, nuestra santidad tiene que ser una santidad personal. Y el apóstol Pedro lo que nos está diciendo aquí es que esta santidad personal tiene que estar en todos los ámbitos de nuestra vida. Tiene que estar en el ámbito familiar. Tal vez nuestros hijos no nos lleven a esa parte, pero en el ámbito familiar quiere decir que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos en la iglesia, tenemos que tener los frutos para que nosotros mostremos la santidad y también en el ministerio, además de los deberes que debemos aspirar como santidad. Debemos nosotros entonces implicar que la santificación es nosotros avanzar en el camino donde Dios nos ha llamado para nosotros ser santos de una manera extraordinaria. Por eso debemos de hablar que la santidad es un asunto para nosotros lograrlo en el medio del camino. La santidad, primeramente la santidad de Dios, es un atributo de la naturaleza de Dios e implica la absoluta perfección moral e infinita bondad, amor, misericordia, santidad. ¿Qué es santidad? Es una cualidad fundamental de Dios. ¿Qué es santidad? Vivir en esa cualidad en el Espíritu. ¿Qué es santidad? Es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Escuche, es una virtud indispensable de todo creyente. Es un atributo a ciertos lugares, objetos, días, fecha, acciones, etcétera, etcétera. El término hebreo es la palabra kadosh, que significa puro, física, ritual, especialmente moral y espiritualmente, y en ocasiones debe de traducirse separado, opuesto, aparte, consagrado. Eso es santidad. Por eso en Éxodo capítulo 13, verso 2, la palabra de Dios dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esta palabra, santidad, también en el Nuevo Testamento se traduce como ahaios, que es simplemente separado, consagrado, puesto aparte, como en Lucas capítulo 2, verso 23, y también en Efesios capítulo 5, verso 26. En Lucas capítulo 2 dice lo siguiente, dice: pero con mayor frecuencia que sean puros, santos, ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dice Hebreos
o Efesios capítulo 5, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué compromiso tenemos nosotros, amados hermanos? Ser santo, hemos sido llamados a ser santo. Por eso el libro de los Hebreos en el capítulo 4, el verso 1 dice: temamos pues con un temor reverente para santificar el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, para santificarlo a Él primeramente, y después nosotros buscar todos estos atributos, a ver dónde podemos poner alguno de estos atributos en nuestras vidas. Ahora, nos mandas a santificarnos. Esto quiere decir que tenemos que físicamente vivir una vida santificada. Debemos de vivir una vida todo el tiempo de nuestras vidas separado, puesto aparte, porque esto es lo que quiere Dios. Ahora, la santidad de Dios es su cualidad absoluta y fundamental. Dice, para santificarse, para apartar, consagrar, dedicar, purificar, para servir a Dios, a su propósito. La pureza consiste en estar separado de toda contaminación y de todo pecado. ¿Cómo lo hacemos, amados hermanos? Lo primero que debemos de hacer es renovar nuestras vidas, renovar nuestra mente, vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, verso 1, que nosotros tenemos que estar apartados para el Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y esto nos llama a nosotros entonces santificarnos para Dios, vivir una vida anclada en Cristo Jesús, vivir una vida haciendo la voluntad perfecta de nuestro Dios. Por eso, en 2 de Corintios capítulo 1, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en amor de Dios. ¿Qué compromiso, amados hermanos, tenemos nosotros? Debemos temer a Dios, entonces, para santificarnos. A los corintios le hicieron un corte con el pecado. Los corintios siempre estaban haciendo cosas que no agradaban al Señor. Y aquí Pablo dice y trae estas palabras en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos ser separados para Dios. Debemos separarnos del pecado, amados hermanos, porque cuando estamos viviendo en el pecado, entonces hay problema, amados hermanos. Por eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dedicar nuestra vida a Dios. Debemos de traer nuestra vida en santidad y en amor, en pudor y en gemido delante del Señor, porque ¿cómo nos vamos a presentar delante de la presencia de Él? Si no santificamos nuestras vidas, si no nos santificamos delante de Él. Por eso, amados hermanos, la santidad tiene que ver con nosotros renovar nuestro voto en el Señor
y nuestro culto racional, nosotros tenerlo presente delante del Señor, que no se nos escape en nada. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santificados en el Señor. Vamos a realizar, como creyentes que somos, este punto tan importante que nos toca a nosotros para vivir una vida en santidad. El Espíritu Santo quiere tomarnos a nosotros y limpiarnos de todas cosas carnales, para nosotros poder hacer una vida que le agrade a Dios de todo corazón. La santidad, amado hermano, abarca. ¿Qué abarca la santidad? Abarca dos aspectos de nuestras vidas. Abarca el aspecto interno y el aspecto externo de nuestra vida. Por eso debemos vivir en santidad para Dios. La consagración de nuestras vidas delante del Señor depende de la búsqueda que tú tengas, de la entrega que tú tengas, de lo que tú puedes entregarle al Señor. Cada vez que tú puedes hacerlo para Él, hazlo para el Señor y Él te recompensará. Que Dios te bendiga.